Podcast, trabajo social, trayectorias, desafíos y miradas. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hoy estamos en el episodio número 6 de esta cuarta temporada y nos acompaña Jesús Quiroz Nájera, quien es licenciado en Trabajo Social, egresado de la Universidad de Costa Rica, se especializa en masculinidades y trabajo con hombres y además ha impartido talleres y capacitaciones relacionadas e inclusive participó en una iniciativa estudiantil que ustedes, si quisieran saber más, tenemos ya un episodio de hace algunos años que participó Jesús y David, su compañero de esa iniciativa, para hablar de masculinidades. Además, les cuento que este episodio estuvo en la temporada 2 y fue el segundo episodio, así que ahí lo pueden buscar en las redes. Y ahora viene a contarnos sobre su trabajo final de graduación. Jesús, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, me encuentro muy emocionado y también hola a todos, todas y todas que nos están escuchando. Y la verdad es que sí, ha pasado 2, 3 años desde esa vez que hablamos y la verdad ha pasado muchísimas cosas, no tan solo a nivel personal, sino también a nivel personal académico, porque por dicha ya ahora puedo decir que sí estoy especializado en este tema y que es en el que espero poder desarrollarme de forma profesional a lo largo de toda mi vida. Qué orgullo de pasar del proceso en el que estabas estudiando y todo en el primer episodio, ahorita llamarte licenciado y tenerte acá justamente después de una investigación fabulosa que ojalá pronto la puedan leer todas las personas y que sea inclusive un insumo que puedan citar por ahí, porque Jesús siguió con este tema hasta el final de su carrera y esperamos que ahorita nos cuentes si va a continuar por esa línea en su área profesional. Sin embargo, quisiera que nos cuentes como tu trayectoria con las masculinidades. Eso es algo muy interesante porque puedo retomar que eso ocurrió hace casi 5 años, increíblemente, cuando empecé a trabajar, empecé a estudiar trabajo social y me di cuenta que yo no era la única persona que tenía como estas incógnitas sobre lo que significaba ser hombre, porque no me sentía tan cómodo de tener que siempre ser súper violento, ser súper fuerte, el no poder llorar, y fue así como logré acercarme a un grupo de hombres que es al que puedo decir que hoy en hoy me tienen acá, que fue quienes me empezaron a acompañar y que son muchos de mis mejores amigos. Sin embargo, de 3 años para acá, el camino lo he hecho solo. Solo me he encargado de formarme a través de cursos libres, a través de un diplomado y al día de hoy puedo decir que tengo más de 120 horas de formación en el tema de género y masculinidades. Y también otra cosa que mencionaste es que he impartido alrededor de 10 procesos socioeducativos relacionados con masculinidades, más enfocado en la sensibilización y en sí en el trabajo con hombres. Y ha sido una experiencia maravillosa, pero también muy retadora. Estoy segura que sí, y efectivamente les cuento que el trabajo final de graduación de Jesús se tituló ¿Cómo se enseña a ser padre? Análisis de la socialización patriarcal en las formas en que se ejercen las paternidades en Turrialba. Y leyendo un poco de esto y también conociendo parte de tu trayectoria, me surgió la curiosidad, en primera instancia, ¿qué te motivó a investigar sobre las paternidades en Turrialba? Yo creo que primero tenemos que enfocarnos en la parte de paternidades y me interesé en ello es porque al final nadie nace aprendido, ¿verdad? Es decir, un hombre no nace siendo un hombre, sino que un hombre se hace hombre o lo hace en hombre en realidad desde el nivel de cultura y sociedad. Entonces fue donde caí, ok, ¿quiénes están reproduciendo estos ideales de masculinidad? También están las paternidades, ¿verdad? Porque al final de cuentas son los papás quienes le enseñan a sus hijos, los hijos crecen, pueden llegar a ser padres, se lo enseñan a sus hijos y es ahí como se empieza a crear esta cadena de conocimientos.
Y luego viene con la parte de Turrialba. Al final de cuentas es el espacio donde más he estado vinculado a lo largo de mi vida. Es la realidad que más conozco y también sé que era donde podía generar una incidencia para conseguir una información que sea muy real a lo que ven muchas personas. Y además de cuenta, buscaba alejarme de este ideal de que el conocimiento se genera solo en las urbes de los países. Y no tiene por qué ser así. Es decir, hay mucho conocimiento fuera en las áreas periféricas de nuestros países, nuestro país. Específicamente, esta fue una modalidad de tesis Ujú. y eso conlleva también a que el proceso sea diferente a un proyecto, a un seminario. ¿Y cómo fue ese proceso de limitar la investigación, tanto el tema, la población, el enfoque, todo lo que tiene que ver con hacer una tesis desde cero? Es algo súper retador porque al final de cuentas creo que a lo largo de nuestra carrera universitaria he estado muy vinculados con investigación, pero no investigamos como una tesis. En realidad una tesis asusta y es algo que cualquier persona que la hemos hecho se lo va a decir. Entonces está esta parte de por dónde empiezo, ¿verdad? Y es el ¿qué me interesa? Y a mí al final de cuentas lo que me interesaba eran las masculinidades y es lo que me ha interesado durante demasiados años. Y fue ahí en mi punto de partida para pensar, ok, ¿en qué población? Porque sí, masculinidades hombres, pero hay muchos hombres, se pueden dividir de muchas formas. Entonces lo más sencillo fue irnos a lo que son los datos. En final de cuentas, el grueso de la población costarricense en tema de hombres se encuentra entre los 25 y 35 años de edad. Y fue ahí donde decidí enfocarme, en esos hombres que suelen ser como la gran mayoría del país. Y ya luego viene la parte del enfoque, que es algo de lo que sí me gustaría hablar más a profundidad más adelante. Y es el hecho de que quería trabajarlo desde sus vivencias, no desde lo que dice la teoría, no desde lo que dicen las leyes, sino desde lo que dice un padre sobre lo que es ser padre. Porque al final de cuentas muchas veces se utiliza su conocimiento como herramienta para crear algo, pero sus voces quedan invisibilizadas y es ahí donde me quise enfocar. Claro, y eso da paso justamente a hablar de los vacíos de conocimiento que encontraste y qué quisiste aportar o qué pretendiste en la discusión académica. Bueno, y el primer gran vacío y es el hecho de que no se habla de masculinidades. Mm. Si nos encontramos o si nos profundizamos en el CIPDI, por ejemplo, hay cuatro tesis relacionadas con masculinidades y son tesis que van a ser analizadas o vistas desde un factor más legislativo, desde la ley de paternidad y responsabilidades, ley de paternidades responsables, perdón, que al final de cuentas sigue siendo un instrumento legislativo desde el cual, desde una esfera estatal, una esfera súper patriarcal, se encarga de decir qué es ser un padre y cómo puede actuar un padre. Entonces ese es un vacío muy grande. No se habla de los hombres, no se habla de los padres, no se habla de cómo se socializan. Y es ahí donde donde me quise involucrar. Poder tomar sus voces y decir, ok, aquí estamos, esto estamos viviendo, esto estamos haciendo. Aquí te vamos a dar este espacio para que empeces a soltar todas estas curiosidades que estoy segura que muchas de nuestras personas oyentes seguramente se preguntarán. Y es que según esta investigación, ¿qué significa ser padre para estos hombres entrevistados? La, lo más interesante de todo esto fue ver que ser padre es una responsabilidad. Ok, sí, es un gusto, es una pasión, para alguno de ellos fue un sueño de su vida, pero en general es una responsabilidad. Y no cualquier tipo de responsabilidad, sino más que todo una responsabilidad económica. Y esto lo que hace es que se vincula el hecho de que ser papá significa trabajar. Ser papá significa proveer, proveer económicamente. Y es por tanto que la relación que estos hombres tienen con sus hijos, hijas o hijes se vincula a través del trabajo. El trabajo es el eje central. Pasan 8 horas fuera de casa, pasan 2, 4 horas movilizándose de su casa a su trabajo. Es decir, en realidad, ¿de qué forma están siendo padres? Mm. ¿Verdad?
¿Están siendo Claro. padres únicamente para proveer económicamente a su familia o están yendo un paso más allá? Y curiosamente, sí lo están haciendo, porque se están empezando a preguntar de ¿por qué yo tengo que trabajar todo el día? ¿Por qué tengo que trabajar 6 días a la semana? Puchica, me gustaría pasar tiempo con mis hijos, hijas o hijes, pero es que no puedo, porque si yo no trabajo no les puedo comprar las cosas. Entonces está como esa dicotomía de quiero cambiar, pero no puedo cambiar porque tengo la responsabilidad de ser un padre. Que además es como un poco convulso en la realidad en la que vivimos, que bueno, el capitalismo demanda que las personas cada vez trabajen más, jornadas exhaustas y principalmente el hombre se desvincula por completo del sentimiento para trabajar específicamente en la fuerza, en lo duro. Y es que al final de cuentas, eso fue lo que hizo la vinculación entre el patriarcado y el capitalismo, Ujú. el sacar al hombre del hogar, porque en épocas precapitalistas el hombre estaba vinculado a su familia, estaba vinculado a su hogar, porque esa era la forma de sobrevivir. No obstante, ahora queremos una figura masculina que sea fuerte, que reproduzca capital, que genere capital, que ni tan siquiera va a ser utilizado por él mismo. Y además, ¿qué pasa con los hombres que no, que se salen del saco, como diríamos popularmente? ¿Qué pasa con esos hombres que ejercen una paternidad desde otra área o desde otra vista, o bien que lo pretenden hacer? Y es muy bonito porque esos hombres llegan hasta ser admirados. Y es el Mm. hecho de qué ha pasado en sus vidas para que puedan ejercer la masculinidad, digo, la paternidad de esta forma y cómo han llegado a cambiar sus masculinidades. Porque eso es otro tema muy importante. Es el hecho de cómo ellos han aprendido a ser hombres. Ujú. Y ahí juega un papel muy importante también su niñez y su adolescencia, ¿cierto? Importante, niñez, adolescencia y hasta más allá, ya su proceso como adultos, porque al final de cuentas sí, mencioné que nadie nace aprendido, un hombre no nace, se hace y es a través de la socialización primaria principalmente en el seno de su familia donde se le enseña cómo es que tiene que actuar en sociedad y Mm. básicamente se le enseña lo que es ser un hombre, que tiene que ser valiente, que tiene que ser fuerte, que tiene que trabajar, que no puede llorar, que no puede mostrar sentimientos. Y es bajo esta ley en la cual crecen. Pero es que no solo se lo enseñan tipo como si fuera la escuela, por así decirlo, sino también que lo observan durante toda su infancia, observan a su mamá manteniéndose en casa, cuidándoles, planchando, limpiando, cocinando, ayudándole con la escuela, y ven a su papá saliendo a las 5 de la Mm. mañana, regresando a las 8 cansados, completamente hartos de todo y siguiendo en esta rutina todos los días. Entonces, bajo esta forma en la que ellos crecen. Y ya luego viene la parte de la socialización secundaria, la que ocurre más que todo en su adolescencia, y ese es el hecho de que muchas instituciones, llámese la iglesia, la educación, los medios de comunicación y el Estado mismo, no ayudan mucho a cambiar esta Mm. idea de lo que debe ser un hombre, ¿verdad? Porque lo que buscan es reforzar esa idea de que usted es un hombre, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que trabajar, usted tiene que proveer a su familia, Mm. proteger, porque usted es más inteligente y es como, ¿hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto estamos aprendiendo a vivir de una forma en la cual no podemos vivir? ¿Hasta qué punto estamos alejándonos de lo que nos hace ser personas por querer calzar con un ideal que es inalcanzable? ¿Y qué sentimientos identificaste que predominan justamente en estos padres? El miedo. Hay mucho miedo, porque podría Ujú. enfocarme en el sentimiento, sí, existe alegría, existe orgullo, porque llegan a decir y dicen que es lo mejor que les ha pasado durante su vida, pero tienen miedo, miedo de no ser suficientes, miedo de ¿qué pasa si yo me quedo sin trabajo? Mm. ¿Qué pasa si hay un día en el que yo simplemente no puedo más y no quiero seguir adelante? Tiene ese miedo de no poder rendirse, de tener que seguir siempre una y otra vez haciendo lo que le has enseñado durante toda su vida. Bueno, Jesús, y es que justamente eso es un tema muy amplio y que además merece que se aborde de una forma mucho más extensa, mucho más, ¿qué puedo decir?
especializada justamente y que lo hagan hombres, porque hemos visto mucha bibliografía que son mujeres hablando de... Y es que son mujeres hablando de hombres, porque al final de Exacto. cuentas, los feminismos se vienen estudiando desde muchísimos años. Ujú, Los hombres nos ujú. empezamos a estudiar a nosotros mismos a finales de los 80, inicios de los 90. Es decir, tenemos 30, casi 40 años estudiándonos. Estamos en pañales y es muy interesante porque ¿qué nos estudiamos? Hombres y sexualidad. Porque al Totalmente. final de cuentas, al parecer, solo el ser hombre se vincula también solo con el falo, no con nuestras emociones, no con las cargas sociales. Porque sí, al final de cuentas es una deuda que tenemos que afrontar nosotros como hombres, el encargarnos de nuestros rollos y poder aportar en la búsqueda de una sociedad más igualitaria y equitativa. Y es que el patriarcado nos afecta a todos, a hombres, a mujeres, a todas las personas que habitamos y que vivimos bajo este sistema. Pero con esto vamos a ir a un receso y volvemos con más de esta entrevista con Jesús Quirós Nájera, quien nos habla hoy de paternidades y masculinidades. Todo lo que encontró en su proceso de trabajo final de graduación para optar por la licenciatura en trabajo social y también algunas curiosidades que podría usted tomar para aventurarse a investigar ya en esta última etapa. Vamos y volvemos. Volvemos de la pausa recordando el agradecimiento al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por el espacio y el apoyo técnico. También recordando que esto es un podcast del ED 3589, intercambio de conocimientos con la comunidad nacional e internacional. Además, esto llega gracias al Fondo Especial para la Educación Superior FES, que recordemos que este y todos los productos de las universidades públicas llegan gracias a esto. Y bueno, hablando fuera de cámaras, Jesús nos dijo una frase que yo creo que es muy importante retomar y aclarar, porque esto también permite ampliar la conversación sobre masculinidades en medio del patriarcado. Como bien mencionaste, es cierto que el patriarcado nos afecta a todos, a todas y a todos. Sin embargo, no lo hace por igual, porque la mayoría de los hombres no pueden decirse que son víctimas del patriarcado, porque por el simplemente de verse como hombres tienen privilegios. Porque si nos ponemos a pensar en muchos espacios académicos, laborales, se les otorgan ventajas, beneficios, mejores salarios simplemente por ser hombres. Y vámonos más allá. Los hombres usualmente no suelen tener miedo de salir a caminar en la noche. No tienen miedo de que vayan a ser, eh, que vayan a sufrir un homicidio por el simple hecho de ser hombres. Es decir, en realidad, un hombre nunca va a poder llamarse víctima del patriarcado, porque si lo colocamos en una balanza, van a ser malos privilegios que tenemos que las cosas que nos afectan. Inclusive la forma en la que se juzga la paternidad es muy Exactamente. diferente y se coloca desde otro espacio. Porque si se ponemos a comparar, y es algo muy interesante que también vi con la investigación, y es el hecho de que cuando un hombre admira a otro hombre, es porque éste simplemente cumple con la mayoría de los estándares de la masculinidad hegemónica. Es decir, si se admira a otro hombre es porque este es muy fuerte, muy inteligente, tiene mucho dinero, es muy valiente, tiene una familia ideal. Pero cuando van a admirar a mujeres, estas, además de cumplir perfectamente su rol de madre amorosa, de madre simpática, de estar siempre para sus hijos, hijas o hijas, también tiene que cumplir con los roles de un hombre. Es Mm. decir, además de eso, tiene que ser fuerte, valiente, trabajadora, etcétera. Es decir, hasta si nos movilizamos a este espacio, para un hombre va a ser mucho más sencillo cumplir con las expectativas que tiene la sociedad de él, a pesar de que esas expectativas, como ya lo mencioné antes, son inalcanzables y hacen que una persona se desprenda básicamente de lo que le hace ser persona. Porque qué triste vivir toda su vida sin sentir miedo, sin sentir tristeza, sin sentir amor, sin pedir ayuda, sin decir, me siento mal, Mm. ocupo ayuda, ya no puedo. Si nos ponemos a pensar en eso, ¿cuántos hombres a lo largo de nuestras vidas
jamás han podido pedir ayuda. Y simplemente porque hay un sistema que les dice, usted es hombre, si usted hace eso es débil y si usted es débil no sirve. Ujú. Que además esto da paso a problematizar desde el trabajo social, que es nuestra profesión y que justamente es el área desde el que se estudia esto, cómo podemos acompañar o transformar estas realidades y además qué formas alternativas de paternidad podemos incentivar, cómo podemos inclusive desde la academia hacer algo, todas estas cosas que se tienen que problematizar y que tenemos que abordar sí o sí y que además desde la profesión tenemos un compromiso ético que nos llama a que sí o sí tenemos que abordarlo y enfrentarlo, pero todavía yo creo que hay mucha resistencia. Yo creo que vos podés ampliar más. Claro, y aquí me gustaría regresar a los vacíos que encontré a lo largo de la investigación y también me gustaría retomar algo que dijo Jesús y David de hace 2 o 3 años y es bueno, y es una crítica a la academia más que todo y es el hecho de que cuando estos temas se suele investigar se hace una visión muy académica. Y es decir, sí, hablamos de patriarcado, roles de género, machismo, un montón de temas. Pero ¿qué pasa cuando salimos de nuestras cuatro paredes de la universidad y vamos y se lo preguntamos a una persona en la calle? Van a saber de lo que estamos hablando. Y es donde lo que yo empiezo a decir, pues nuestro rol como personas trabajadoras sociales, y en este caso hago un llamado a los hombres trabajadores sociales, que tenemos éticamente de afrontar esa temática, es el hecho de ser capaces de poder transmitir la información de una forma sencilla y que llegue a las personas. Y es otro tema importante y es que a lo largo de mi experiencia trabajando con hombres también me he dado cuenta de que es importante en primera instancia hacerles ver que es cierto que el patriarcado les afecta. Ujú. Sí, porque les afecta, como ya lo mencionamos. Pero detrás de esto tiene que dejarse en claro lo que ya dije, que no somos víctimas. Entonces es muy importante poder hacer un proceso de sensibilización donde ellos sean capaces de empezar poquito a poco, muy poquito a poco, a identificar aquellos rasgos patriarcales que están en su vida y cómo ellos se han encargado de adoptar como propios estos ideales y qué podemos hacer para cambiar, porque se puede cambiar, porque muchos de estos hombres entrevistados aprendieron a ser padres a partir de lo que les hizo falta en su etapa como hijos, Ujú. porque dijeron, es que cuando yo era niño, mi papá nunca me abrazó, mi papá nunca me dijo te amo, mi papá nunca me dijo que estaba orgulloso de mí y yo no quiero que mi hijo, hija o hija pase por esto. Entonces es donde llegamos a esto, desde dónde podemos transformar estos ideales patriarcales para poder generar un cambio, que sí es posible, pero es lento a lento. Totalmente. Y ya en este último momento de la entrevista, que además ha sido bastante sustentosa, ha tenido un contenido que yo creo que si pudiéramos hablarlo por horas sería maravilloso y que un episodio se le queda muy corto para todo lo que tiene que ver con este tema, pero bueno, en este último momento quisiéramos abordar más sobre los aprendizajes justamente personales que te dejó esta investigación a vos como Jesús, un hombre que se reconoce en medio de todo esto y que también es trabajador social y que decide investigar, aunar más en esto, ver qué hay más allá, cuestionarse y por supuesto también si en algún momento quisieras ser padre o no, o lo descartas, pero inclusive pensarte desde ese espacio y como profesional, ¿qué aprendizajes quedaron ahí para vos? Yo creo que el mayor aprendizaje de todo este proceso es la importancia de generar un espacio de confianza donde otro hombre pueda hablar, porque conseguir eso es muy complejo. Ya te Mm. dije, si un hombre habla, si un hombre pide ayuda, es débil. Y si es débil, no funciona como hombre. Entonces, esto fue como la mayor importancia.
lo que mayor me quedó en mi corazón y en mi cabeza, y es qué importante es ser capaces de transmitir confianza y generar confianza en otras personas para que puedan hablar, porque cuando se rompía esa primera barrera de usted está buscando saber algo que es muy privado de mí, ellos empezaban a hablar y a hablar y a hablar y se les notaba un brillo en los ojos que yo decía, a ellos aman ser padres, a ellos les fascina, les encanta, les vuelve loco. ¿Por qué no pueden vivir con este mismo amor y energía otros espacios de su vida? ¿Por qué tienen que limitar simplemente a ser amorosos en cuatro paredes que es su hogar? Entonces me dejó esa satisfacción de saber que se están generando cambios, cambios que han sido dolorosos porque nacen de situaciones muy complejas, de el no sentir la presencia de una figura paterna o tal vez no el no tener una figura paterna como el que ellos deseaban, pero que a partir de eso ese elemento fue tan importante que logró romper con todo lo que han aprendido en sus etapas de socialización primaria y secundaria. Salí muy esperanzado, de verdad, salí muy esperanzado, pero reconociendo y aceptando que sí se están haciendo cambios muy lentos, porque saben que quieren cambiar, pero no saben lo que hay que cambiar. Ok, sí, saben que no quieren trabajar 8 horas, 6 días a la semana, pero no entienden que lo que hay detrás de ello, no entienden que hay un sistema que les pide que tienen que producir, 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 porque no son útiles. Entonces va por esta parte de, ok, sí estamos dando un cambio, sin embargo, hay mucho trabajo para sensibilizar a estas personas y que entienden por qué están cambiando, por qué quieren cambiar y cómo se les puede apoyar para hacerlo. Para Jesús como persona, ¿cómo fue ese proceso de tesis, los retos? ¿Se encontró de frente a cuestionarse a sí mismo, que bien podría ser y que es parte de los procesos que llevamos quienes investigamos y quienes sobre todo estudiamos trabajo social y llegamos al momento de investigar la tesis? Muchas veces encontramos que los temas nos mueven. Y para Jesús como persona, me gustaría muchísimo conocer cómo se vio él en ese espacio. Es que al final de cuentas, si nos involucramos o si nos pues, si profundizamos en investigar un tema, usualmente es porque este nos mueve, porque este nos atraviesa el cuerpo. ¿Y qué otro tema que me atraviese que este, verdad? Que lo que significa ser un hombre que trata de salirse de este ideal súper patriarcal y súper masculinidad súper hegemónica, ¿verdad? La mayor parte del proceso fueron emociones más relacionadas con el miedo, porque como Ujú, ya te dije, sí, llevaba años investigando, ujú. pero nunca me había afrontado a hacer una tesis de la cual depende casi que mi futuro profesional, bueno, para poder egresar de la universidad solo. Y al final de cuentas, prácticamente estuve solo. Y es donde me gustaría dar un agradecimiento a personas como Rodrigo, uno de mis mejores amigos, o Luis, que han sido personas que me acompañaron en el proceso, igual que a Daniel. Y durante todo este proceso, además de sentimiento de soledad, es un sentir de estoy perdido, no sé qué estoy haciendo, no sé cómo hacerlo. Y es por eso que hago un llamado a todas las personas, profesores, profesoras principalmente, a que demos un acompañamiento. Porque sí, somos personas independientes, podemos hacerlo, pero ocupamos una mano, ocupamos guía. Y con esa guía, con una guía fuerte, con una guía cariñosa, les voy a asegurar que todas las personas vamos a poder cumplir con nuestro proceso de manera muy rápida. Pero ya hacia el final, sí es un sentimiento de mucha satisfacción. Es el hecho de ver que mi idea, como nos dicen, nuestra criatura crece y llama la atención de las personas, sino también por algo estamos acá, ¿verdad? Y por algo pude egresar de la universidad y la verdad mi investigación me hace sentir muy orgulloso porque en ella reflejo una parte de lo que yo soy, no solo como trabajador social, sino como persona. Y finalmente, para cerrar este espacio, Jesús, quisiera consultarte puntualmente. Tras egresarte de la Universidad de Costa Rica, ¿continuarás o has continuado?
haciendo de este tema de investigación un camino de desarrollo profesional y qué esperamos de vos, por dónde va todo esto. La verdad, deseo mantenerme en este camino. Como te digo, es el tema con el cual deseo vincularme, porque es algo que me pasa por el cuerpo y es algo donde sé que soy capaz de poder generar algo. No te voy a decir que voy a cambiar el mundo, porque eso es imposible, pero puedo generar un impacto en mi metro cuadrado. Y más allá de mantenerme en la academia, que lo que deseo es poder plasmar todo lo aprendido en artículos académicos, también me gustaría poder seguirme vinculando con los espacios educativos, que es algo que me fascina y es donde sé que podemos llegar a los hombres. Y es el hecho de nuevamente romper estas barreras y decirles, ok, estoy aquí, hablen, hablen, no les vamos a juzgar. Hemos pasado por cosas muy parecidas, pero hablen. Y es ahí donde también, de forma independiente, desde el trabajo independiente, he tratado de llegar a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, universidades, para poder seguir reproduciendo estos procesos educativos y poder llegar, llevarlos a más personas. Maravilloso. Gracias, Jesús, por haber compartido con nosotros en este espacio. Nosotras, nosotros, nosotres nos sentimos sumamente felices de contar con vos, con este tema acá, volverlo a discutir, pero de otro punto y mucho más profundo y ya con una investigación de por medio que respalda que allá afuera necesitamos hablar de esto. Y ocupamos hacerlo, pero Totalmente. también ocupamos que como hombres tomemos la responsabilidad. Tenemos que ser nosotros. Ahí les dejamos una responsabilidad compartida y bueno, esperamos contar con mucha más información, más investigación y muchos más aportes de Jesús. Mientras tanto, les invitamos a que busquen el episodio número 2 de la temporada 2 y escuchen también la iniciativa que en algún momento hicieron Jesús y David, quienes nos compartieron sobre masculinidades y nuevamente agradecerte por el espacio. Muchísimas gracias a todos.